Muy buenas, gente. Aquí Wilke, ¿cómo estamos? Hoy vamos a hablar de algo que nos pone los pelos de punta, algo que nos recuerda lo frágiles que somos. Vamos a adentrarnos en el oscuro y a la vez fascinante mundo de los desastres naturales. La Tierra, nuestra casa, a veces se enfada, y cuando lo hace, las consecuencias pueden ser devastadoras. A lo largo de la historia, hemos sido testigos de tsunamis, terremotos, erupciones volcánicas y pandemias que diezman poblaciones. En este vídeo vamos a repasar los 10 desastres naturales que casi acaban con la humanidad. Dentro vídeo. El 26 de diciembre de 2004, un terremoto submarino de magnitud 9.1 sacudió las costas de Indonesia. Este terremoto desencadenó una serie de olas gigantescas que se propagaron por el Océano Índico a una velocidad aterradora. El tsunami golpeó sin piedad las costas de 14 países, dejando un rastro de destrucción a su paso. Más de 230.000 personas perdieron la vida, millones se quedaron sin hogar, y las pérdidas materiales fueron incalculables. En agosto de 2005, el huracán Katrina, uno de los más poderosos jamás registrados en el Atlántico, tocó tierra en la costa del Golfo de México, en Estados Unidos. Este huracán, de categoría 5, se formó sobre las cálidas aguas del Atlántico y rápidamente ganó fuerza, convirtiéndose en una tormenta devastadora. Con vientos de hasta 280 km por hora, Katrina azotó con furia la ciudad de Nueva Orleans y otras zonas de Luisiana, Mississippi y Alabama. Las ráfagas de viento y la intensa lluvia causaron daños catastróficos en infraestructuras y viviendas. El sistema de diques que protegía la ciudad colapsó, dejando al 80% de Nueva Orleans bajo el agua. Las inundaciones fueron tan severas que muchas áreas quedaron inaccesibles durante semanas. El huracán Katrina causó la muerte de más de 1.800 personas y dejó a cientos de miles sin hogar. La magnitud de la tragedia llevó a una respuesta masiva de ayuda humanitaria y esfuerzos de rescate. La catástrofe del Katrina puso de manifiesto la importancia de la planificación urbana y la necesidad de reforzar las infraestructuras frente a eventos climáticos extremos. Desde entonces, se han implementado numerosas mejoras para prevenir desastres similares en el futuro. El 12 de enero de 2010, un terremoto de magnitud 7.0 sacudió a Haití, un país ya de por sí sumido en la pobreza y la inestabilidad. El epicentro del terremoto se localizó a tan solo 13 kilómetros de Puerto Príncipe, la capital haitiana. Edificios enteros se derrumbaron como castillos de naipes, sepultando bajo los escombros a miles de personas. Se estima que el terremoto de Haití se cobró la vida de más de 200.000 personas, dejando a más de 1 millón sin hogar. La destrucción de infraestructuras básicas dificultó aún más las labores de rescate y ayuda humanitaria. El 11 de marzo de 2011, un terremoto de magnitud 9.0, el más potente jamás registrado en Japón, sacudió la costa este del país. Este evento catastrófico no solo fue un fenómeno natural, sino que también marcó un antes y un después en la historia de Japón. El terremoto, que duró 6 largos minutos, desencadenó un tsunami devastador con olas de hasta 40 metros de altura. Las olas avanzaron rápidamente, arrasando todo a su paso y dejando una estela de destrucción. Las olas gigantescas arrasaron con todo a su paso. Casas, barcos, coches, árboles, todo lo que encontraban a su paso era engullido por la furia del mar. La magnitud de la devastación fue inimaginable, afectando a millones de personas. El tsunami causó graves daños en la central nuclear de Fukushima Daiichi, provocando una crisis nuclear que agravó aún más la tragedia. La planta sufrió explosiones y fugas radiactivas, creando una emergencia sin precedentes. La fusión de los reactores nucleares liberó material radiactivo a la atmósfera, obligando a la evacuación de miles de personas. Las áreas afectadas quedaron desiertas, y la vida de los residentes cambió para siempre. El 28 de julio de 1976, a las 3:42 de la madrugada, un terremoto de magnitud 7.8 sacudió la ciudad de Tangshan, en el noreste de China. La ciudad,
que era un importante centro industrial, se encontraba en plena actividad cuando el desastre golpeó. El terremoto, que duró apenas 10 segundos, fue uno de los más mortíferos de la historia, segando la vida de cientos de miles de personas. La devastación fue inmediata y total, dejando a la ciudad en ruinas y a sus habitantes en un estado de shock y desesperación. La ciudad de Tangshan, un importante centro industrial con más de 1 millón de habitantes, quedó prácticamente arrasada. Las infraestructuras vitales, como hospitales y escuelas, fueron destruidas, complicando aún más los esfuerzos de rescate y recuperación. Edificios enteros se derrumbaron, las calles se abrieron como grietas, y el polvo y el humo cubrieron el cielo. La magnitud de la destrucción fue tal, que la ciudad quedó irreconocible, sumida en el caos y la desesperación. El terremoto de Tangshan, una tragedia silenciada durante años por el régimen chino, nos recuerda la importancia de la construcción sismorresistente. Hoy en día, las lecciones aprendidas de este desastre han llevado a mejoras significativas en las normas de construcción y en la preparación para emergencias. En abril de 1815, el monte Tambora, un volcán ubicado en la isla de Sumbawa, Indonesia, entró en erupción con una violencia inusitada. La erupción, considerada la más potente de la historia reciente, liberó una cantidad ingente de ceniza volcánica a la atmósfera, oscureciendo el cielo y provocando un enfriamiento global. La columna de ceniza volcánica expulsada por el Tambora alcanzó los 43 kilómetros de altura, extendiéndose por la atmósfera y bloqueando la luz solar. El año 1816 pasó a la historia como el año sin verano, con temperaturas inusualmente frías, lluvias torrenciales y nevadas en pleno verano. Las cosechas se perdieron en todo el mundo, provocando hambrunas y enfermedades. El 23 de enero de 1556, un terremoto de magnitud 8.0 sacudió la provincia de Shanxi, en el centro de China. Este terremoto, conocido como el terremoto de Jiayin, es el más mortífero jamás registrado, con un saldo estimado de 830.000 víctimas mortales. El terremoto devastó un área de 840 kilómetros de diámetro, destruyendo ciudades enteras y provocando deslizamientos de tierra que sepultaron pueblos enteros. El 27 de agosto de 1883, la isla volcánica de Krakatoa, situada entre Java y Sumatra, en Indonesia, entró en erupción con una violencia inimaginable. La erupción, una de las más potentes jamás registradas, provocó tsunamis devastadores que arrasaron las costas de Indonesia y otros países del sudeste asiático. El sonido de la erupción del Krakatoa se escuchó a más de 4.800 kilómetros de distancia, y la onda expansiva dio la vuelta al mundo 7 veces. Se estima que la erupción del Krakatoa causó la muerte de más de 36.000 personas, la mayoría ahogadas por los tsunamis. En el verano de 1931, el río Amarillo, conocido como la cuna de la civilización china, se desbordó tras meses de lluvias torrenciales, provocando una de las mayores catástrofes naturales del siglo XX. Las inundaciones, que afectaron a una vasta región del centro de China, anegaron millones de hectáreas de tierra cultivable, dejando a millones de personas sin hogar ni sustento. Se estima que las inundaciones del río Amarillo causaron la muerte de entre 800.000 y 4 millones de personas. Las inundaciones pusieron de manifiesto la vulnerabilidad de China ante los desastres naturales y la necesidad de invertir en infraestructuras para la gestión de los recursos hídricos. Entre los años 541 y 549 después de Cristo, una pandemia devastadora, conocida como la plaga de Justiniano, asoló el Imperio bizantino, que se extendía por el Mediterráneo. La plaga, causada por la bacteria Yersinia pestis, la misma que la peste negra del siglo XIV, se propagó rápidamente por las rutas comerciales del imperio. Se estima que la plaga de Justiniano mató a entre 25 y 50 millones de personas, lo que representaba entre el 25% y el 50% de la población del Imperio bizantino. La pandemia debilitó gravemente al imperio, allanando el camino para su declive y la expansión del Islam. Como hemos visto, la historia de la humanidad
está marcada por una serie de desastres naturales que han puesto a prueba nuestra capacidad de resistencia. Desde tsunamis devastadores hasta pandemias mortales, estos eventos nos recuerdan la fuerza implacable de la naturaleza y lo vulnerables que somos ante ella. Sin embargo, la historia también nos enseña que somos capaces de superar la adversidad. Tras cada desastre, la humanidad se ha levantado, ha reconstruido sus vidas y ha aprendido de sus errores. Es fundamental que aprendamos de las lecciones del pasado y que nos preparemos para enfrentar los desafíos del futuro.